Hola a todos, hoy es miércoles 10 de septiembre de 2025 y nuestro amigo Alastair Crook está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Muchas gracias, Nima. Siempre es un placer estar aquí. Por favor, suscribíos al Substack de Alastair Crook. Está debajo de su nombre, conflictsforum.substack.com. Allí podéis encontrar mucho material y él escribe sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Ucrania, en cuestiones geopolíticas general. Antes de empezar, por favor suscribíos y dadle al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Alastair, lo que está ocurriendo en Oriente Medio creo que es de enorme importancia en este momento porque Israel atacó a Qatar. Qatar no es Líbano ni Siria, es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Oriente Medio. Y la política que están siguiendo en Qatar es de alguna manera la misma que han estado siguiendo en Irán y Yemen. En Siria intentaron matar no podemos llamarlo presidente de Siria, pero al tipo que dirige Siria ahora mismo. ¿Cómo ves el comportamiento del gobierno israelí? Parece que el ataque fue un fracaso total. Y esto es lo que dijo el embajador israelí en Estados Unidos en Fox News. Los terroristas están advertidos, van a ser eliminados. Señor embajador, lo entiendo y conozco la historia. Obviamente, Israel está bajo ataque constantemente. En este caso, funcionarios cataríes y líderes de Hamas afirman que no alcanzaron los objetivos que buscaban. Evidentemente, están condenando este ataque como un ataque dentro de un país aliado de Estados Unidos. Aquí, en la Casa Blanca, Estados Unidos expresa su preocupación porque no se avanzó en los objetivos ni de Estados Unidos ni de Israel. Y los estados del Golfo, incluida Arabia Saudí, han emitido declaraciones muy contundentes de condena. Entonces, ¿consiguieron los objetivos que buscaban? Si no los conseguimos esta vez, los conseguiremos la próxima. Israel, bajo el liderazgo del primer ministro Netanyahu, está cambiando el rostro de Oriente Medio. Hemos debilitado a Hezbollah, hemos debilitado a Hamas, a los hutíes y a Irán, la cabeza de la serpiente que dirige a estos grupos, en un intento de destruir Israel. Cuando derrotemos a estos representantes de Irán, cuando derrotemos al extremismo islámico, eso beneficiará realmente a nuestros vecinos en la región, que son moderados y quieren vivir en un estado de paz con nosotros. Así que ahora mismo, puede que recibamos algunas críticas, se les pasará. Y Israel está cambiando para mejor. La región está cambiando para mejor a medida que eliminamos a estos enemigos de la paz y de la civilización occidental, impidiéndoles llevar a cabo actos de terrorismo. Circulan rumores de que la inteligencia turca, de alguna manera, informó a los líderes de Hamas antes de que ocurriera el ataque, porque estaban monitoreando lo que sucedía en Israel, los movimientos en Israel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Adelante. Bueno, por supuesto, no lo sé. Quiero decir, no sé qué información de los servicios de inteligencia se transmitió o no a Hamas o a Qatar, pero diría que es bastante posible, porque, por supuesto, cualquier aeronave que esté en el aire, especialmente cuando tienes aviones cisterna británicos y también aviones cisterna estadounidenses para reabastecimiento, y tienes F-15 israelíes en la misma zona que Doha, estoy seguro de que eso habría sido detectado y habría hecho saltar las alarmas en algún lugar de la región. Y es bastante posible que esa información se haya transmitido. No lo sé. Pero lo que dijiste al principio es realmente la clave de todo. Y es lo más importante. Quiero decir, esto marca un cambio enorme, porque como bien has dicho, Qatar ha estado en el centro de presentarse como una especie de mediador regional. Si recuerdas, incluso los talibanes fueron a Doha para la mediación. Pero además, Doha ha estado apoyando de manera decidida a las fuerzas contrarias a Siria, entrenándolas, preparándolas y dándoles, por así decirlo, apoyo. Y también ha estado muy implicada en Líbano contra Hezbollah.
Todo esto bajo el pretexto, si se quiere, de expulsar a Irán de la región. Y con este fin, Qatar también ha sido, de una forma u otra, un facilitador efectivo en Mosul. Así que si se quiere, ha estado jugando con todos. Y hasta ahora ha tenido éxito como una especie de niño prodigio de la mediación. Y por supuesto, la mayor parte de esta mediación, incluido el traslado de Hamás a Doha, fue a sugerencia estadounidense. Fue una propuesta estadounidense. Lo sé porque lo escuché del propio Assad, quien dijo que cuando Powell vino y le dijo que cortara los lazos con Hamás y con Irán, a Assad le dijeron: tienes que hacerlo, si no te enviaremos de vuelta a la edad de piedra. Eso fue cuando Powell era secretario de Estado, antes de la guerra de Irak. Y él dijo: bueno, ¿y qué va a pasar entonces con Hamás? ¿Quieres que los envíe a la muerte? Eso es lo correcto, que los israelíes los maten. Y Powell dijo: no te preocupes, todo está arreglado. Van a Doha, está solucionado. Así que claramente eso formaba parte del acuerdo, si quieres, desde entonces. Han estado jugando a este juego, sacando un enorme provecho tanto en términos de su posición en Estados Unidos y en Europa, como beneficiándose más directamente con vínculos directos con algunos familiares y simpatizantes de Trump. Así que sí, de repente todo esto llega a su fin. Y es el final de una era. No hay duda de ello. Quizá no sin razón que eran inmunes. Estaban desempeñando este papel de mediación para Estados Unidos y para Europa, y estaban trabajando con ese objetivo. Y de repente, boom, nuestras bombas, muchas de ellas, explotan en Doha, con el objetivo de matar al equipo negociador de Hamás, que estaba allí específicamente para discutir la última propuesta que supuestamente venía de Witkoff a través de Qatar y otros intermediarios, proponiendo una nueva fórmula para poner fin al conflicto de Gaza. Sin embargo, no fueron asesinados. Según tengo entendido, varias personas murieron, pero no eran miembros del equipo negociador, o al menos la mayoría del equipo negociador. No tenemos detalles exactos en este momento. Así que obviamente ha tenido un gran impacto, porque hasta ahora los estados del Golfo y Arabia Saudí siempre han contado con el hecho de que albergan bases estadounidenses y actúan en nombre de Estados Unidos. Compran armas, dan dinero a Estados Unidos, lo apoyan en todos los sentidos, como una especie de buen protegido de Estados Unidos. Y de repente Israel entra en escena y estropea todo ese juego. ¿Cuáles son sus implicaciones a largo plazo? No está claro, pero esa es una conclusión importante. La segunda, que has insinuado y que también es importante: no hay reglas, no hay limitaciones, no hay restricciones. Ahora, Israel va donde quiere, ignora las fronteras, ignora los límites, simplemente va donde quiere, usa la fuerza que quiere, decapita donde puede, y no hay nada que lo detenga. Y desde luego, desde lo detenga en este proceso. Así que sí, es una nueva era. Ahora tenemos una guerra ilimitada en Oriente Medio que ya está establecida. Irán a cualquier parte, atacarán en cualquier lugar para promover los intereses israelíes. Y esto ocurre a expensas de un estado del Golfo que, en cierto modo, se forjó su reputación y hasta cierto punto su sustento de esta manera. Y muchos de ellos van a tener que recalibrar. Ya sabes, para los estados del Golfo estaba bien. Les bastaba con decir que cooperaban con Estados Unidos para contener a Irán y a todos sus aliados. Pero ahora parece que no son invulnerables. Ahora parece que las cosas podrían ir más allá. Y obviamente están y estarán muy conmocionados por ello. ¿Cómo va a afectar esto a la geopolítica? Es demasiado pronto para decirlo. No creo que haya ninguna posibilidad de que esos estados del Golfo hagan un gran cambio o se transformen. Pero sí creo que va a influir en cómo consideran y cómo abordan lo que se avecina,
qué es el probable conflicto con Irán y cómo lo gestionan, y si están dispuestos a ser tan colaborativos con Estados Unidos como lo fueron en ocasiones anteriores, permitiendo el uso de su espacio aéreo y de sus aeródromos, cuando la recompensa por ello podría ser una serie de bombardeos contra algo. No me refiero al liderazgo saudí o catarí, pero sin duda esto podría desestabilizar a estos estados, especialmente dentro de sus propias poblaciones. Creo que es aquí donde la gente, donde ellos se asustarán, porque si se quiere, se quita la máscara sobre cómo se hizo todo esto, porque así se consiguió el apoyo y la protección de Estados Unidos, y ahora esa máscara ha sido retirada. Entonces, ¿cuáles serán las repercusiones internas en lugares como Arabia Saudí? ¿Cómo reaccionará la gente ante eso? Me refiero al nivel de la calle, no al nivel superior, sino al nivel de la calle. Creo que ya existen tensiones y descontento por lo que está ocurriendo en Gaza y con los palestinos, y esto será solo otro, ya sabes, otro episodio más de lo mismo, creo. Así que creo que hasta aquí se puede llegar en este momento, en cuanto a prever hacia dónde llevará todo esto. Creo que se puede argumentar que Israel está en algún tipo de conflicto directo con Turquía en Siria, porque están atacando, están golpeando objetivos en Siria que de alguna manera están relacionados con o cooperan con equipamiento turco. Y no sé, las personas que de alguna forma cooperan con el gobierno turco en Siria. ¿Cómo ves la escalada en Siria y cuál es el resultado de lo que ha sucedido con el gobierno en Líbano? Porque cualquier living forward puede ir en Arthur. ¿Cuál es la también seguridad que surge Estados Unidos? What is the security guarantee from the United States for us? Well, I wouldn't trust whatever guarantees you think you have. Bueno, yo no confiaría en las garantías que crees tener, en absoluto. Diría que son muy poco fiables y deberías andarte con cuidado. Pero en cuanto a lo que mencionabas sobre Siria, diría que lo que vemos es que Erdogan ha estado presentando Siria, las partes de Siria que fueron otomanas, como si siguieran formando parte del vilayato otomano, de la herencia otomana, es decir, desde Mosul hasta Alepo. Todo eso, según Turquía, les fue arrebatado injustamente al final de la Segunda Guerra Mundial y consideran que les pertenece legítimamente. Ahora bien, ¿hasta qué punto debemos tomarnos esto en serio? Creo que debemos darnos cuenta de que Erdogan está actualmente en modo de campaña, porque su presidencia expirará al final de este mandato, a menos que logre convencer al Parlamento de que existe una emergencia, en cuyo caso, de manera excepcional, es posible prorrogar ese mandato. Pero también está ocurriendo un cambio importante en Turquía, especialmente en las zonas urbanas. Se ven protestas. Los jóvenes ya no son, por así decirlo, los piadosos suníes que se encuentran en otras partes de Turquía, que eran simpatizantes de los hermanos musulmanes y de Erdogan. Está cambiando, y por eso se están produciendo muchas detenciones mientras él intenta mantener el control. Además, hay mucho descontento por lo que ha ocurrido en Gaza y con los palestinos en Turquía a nivel popular, en la calle. Y no está funcionando. Las viejas fórmulas que tenía Erdogan no están funcionando. Así que hasta cierto punto Siria es una distracción importante de los problemas a los que se enfrenta en casa. Es una distracción importante y una forma de mostrar el nacionalismo turco de una manera que no resulta tan ofensiva, por así decirlo, para algunos de los jóvenes habitantes de Estambul y otros que se han ido alejando de su control, y alejándose en realidad de toda la fórmula islámica que él ha promovido, el tipo de Islam predominantemente de la hermandad musulmana que él ha adoptado. Ellos se están moviendo hacia un tipo de Islam ligeramente diferente, más en sintonía, si se quiere, con una especie de sentido regional de liberación nacional, anticolonialismo, y estos elementos que, en mi opinión, no encajan muy bien con la visión más rígida del Islam suní de la hermandad musulmana.
So I think he wants to make a show. Así que creo que él quiere montar un espectáculo. Cuanto más territorio conquiste y más duro se muestre, tomar territorio en Siria generará titulares, buenos titulares, en cierto modo. Ya sabes, tratar con los kurdos causará complicaciones, por supuesto, también en Turquía. Pero todo esto es positivo para Erdogan, que puede mostrar que está recuperando partes históricas de Turquía. Israel, en cambio, está absolutamente decidido a no permitir que Turquía domine en Siria, ni militarmente, ni permitiendo que establezca junto con los drusos una autonomía en una parte y con los kurdos en el noreste, y que cree una especie de corredor para Turquía desde Al-Tanf, atravesando Suwaida hasta la frontera iraní. Algo que, por supuesto, a la OTAN le gustaría que ocurriera. E Israel está decidida a hacerlo, pero Turquía tampoco lo quiere. Sin embargo, Israel avanza cada vez más y casi está rodeando Damasco. El líder en Damasco apenas puede salir del palacio presidencial. Su autoridad no va mucho más allá de eso. Sí, hay bandas que dicen estar de acuerdo con él, alineadas con él, pero en realidad no tiene control sobre esas personas. Actúan según sus propios intereses, y a menudo esos intereses consisten en robar dinero y posesiones, así como en Azorgatores, Corritas, chiistianos, etc. En el caso del Líbano, aunque están intentando ejercer mucha presión sobre Hezbollah y lanzando el ataque contra Qatar, no veo que se esté enviando ninguna señal positiva al Líbano. Creo que sí. Sí, creo que hay una señal un poco más positiva. Sí, hay una enorme presión por parte de los estadounidenses y en particular de Arabia Saudí. Volviendo a lo que me preguntaste al principio, están actuando en nombre de los estadounidenses para ayudar a facilitar el desarme de Hezbollah. Por supuesto, a los saudíes no les gusta Hezbollah de todos modos, pero están actuando, por tanto, junto con los estadounidenses. Parece, y de momento es muy tentativo, pero parece que el ejército libanés, y no olvides que gran parte del ejército libanés, que es un ejército de reclutas, es necesariamente chií. El ejército no es un ejército suní, es muy mixto. Pero el jefe del ejército parece estar echándose atrás en cuanto a tener un conflicto con Hezbollah. Y Hezbollah ha dejado muy claro que no aceptarán el desarme a ningún precio. Y él no quiere ver el derramamiento de sangre libanesa en nombre de actores externos. Así que creo que en cierto sentido el ejército, me refiero al ejército libanés, se está apartando de esto. Y realmente, incluso el presidente también está mostrando señales de no estar tan entusiasmado con este proceso, dejando solo a Nawaf Salim, el primer ministro, que es un ferviente partidario, pase lo que pase, del desarme de Hezbollah. Hezbollah, por supuesto, todavía conserva sus principales armas, me refiero a sus misiles pesados. No se los han quitado, y han estado reformulándose, reorganizándose y reconstruyéndose como fuerza militar durante este tiempo, manteniéndose muy callados, desapareciendo completamente de los radares, sin usar teléfonos, walkie-talkies, buscapersonas ni nada por el estilo. Han quedado absolutamente en silencio en cuanto a sus comunicaciones. Así que la suposición general es que por lo tanto están en una posición defensiva bastante vulnerable. Pero yo pondría eso en duda. No creo que Hezbollah esté necesariamente en esa posición en absoluto. Creo que han estado preparándose, reconstruyéndose, rearmándose y preparándose ante la posibilidad de un conflicto que siempre sería posible si, por ejemplo, hubiera una nueva ronda de acciones militares contra Irán. Sería bastante posible que entonces ellos también se vieran involucrados. Recuerdo que hace años me dijeron que el cálculo básico de Estados Unidos era que antes de atacar a Irán, tenían que atacar al Líbano y a Hezbollah, porque necesitaban ser destruidos antes de atacar a Irán. Así que creo que Hezbollah está observando eso y reflexionando sobre ello con bastante cuidado.
pero por el momento es algo muy tentativo. Y no estoy sugiriendo en absoluto que esto haya terminado. Solo digo que hay algunas señales de que ni siquiera los estadounidenses quieren ver una guerra civil en Líbano. Y creo que están mirando el desastre que es Siria. Y no creo que vean la idea de que las llamadas fuerzas de Julani y Nusra sean realmente capaces de intervenir, aunque cuenten con el apoyo de Trípoli en el norte del Líbano, para desarmar o atacar a Hezbollah. Ya sabes, Hezbollah es una fuerza de combate formidable. Y lo que realmente ha sucedido tras esto es que sí, hubo un gran golpe cuando perdieron el liderazgo. Pero ahora está en manos de personas de entre 35 y 40 años, Hezbollah. Y ellos son, quiero decir, conocí a muchos de ellos cuando eran más jóvenes, en 2006, cuando estuve en el sur, durante la guerra de 2006. Son comandantes militares enormemente impresionantes. Eran muy jóvenes entonces, ya sabes, 21 años, algo así, pero muy competentes, muy bien entrenados y llenos de energía. Una energía muy controlada, disciplinada, energía controlada. Así que ahora están en la cuarentena y ahora serán más maduros y estarán al mando. No creo que debas caer en no hablo de ti, pero otros caen en la suposición bastante perezosa de que Hezbollah está lamiéndose las heridas y se siente derrotado. No creo que eso sea correcto. Y puede que veamos la prueba de ello en el próximo periodo, y entonces podremos ver si eso es cierto o no. Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores iraní en el Cairo firmando un acuerdo con el OIEA, con Grossi, el director del OIEA. Mucha gente está criticando a Irán por esto. ¿Qué pasa por la mente de los iraníes, en tu opinión? Pensé que preguntarías sobre eso, y no tengo una respuesta muy clara. La imagen es claramente bastante desastrosa. Quiero decir, ya sabes, ver al ministro de Asuntos Exteriores dándole la mano a Grossi, el director general del OIEA, a quien han acusado de proporcionar efectivamente la información necesaria para el ataque del 13 de junio contra los científicos nucleares a Israel, junto con otra información recopilada a través de sus propias estructuras en el OIEA. Creo que el trasfondo de esto, en cierto sentido, es lo que viste suceder en Tianjin, con la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y la reunión allí presidida por Xi, el señor Putin y Modi. Y uno de los principales resultados de esa reunión fue una declaración tripartita muy contundente que se emitió, firmada por los 3 ministros de Asuntos Exteriores, en la que se afirmaba que cualquier reactivación de sanciones contra Irán es defectuosa e ilegal desde el punto de vista procedimental y no puede llevarse a cabo. Es decir, se trata de un lenguaje duro en una declaración formal dirigida al secretario general. No está claro que eso sea suficiente para impedir que la reactivación se produzca, porque el E3, los 3 europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, que siguen en el JCPOA cuando iniciaron el proceso de reactivación, lo hicieron, creo, el 28 de agosto. Y tienen 30 días antes de que entre en vigor. A menos que haya un cambio, entrará automáticamente en vigor después de 30 días. Entonces, ¿por qué tanta prisa en hacerlo en ese momento? Why then the great rush to do it at that time? Because on the 1st of October, Russia becomes president. Porque el 1 de octubre, Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad. Y eso no significa que haya un veto. No lo hay. No puede haber un veto. Pero sí significa que Rusia y China pueden quizás actuar de manera procedimental, no en términos de un veto, sino procedimentalmente, para retrasar o incluso interrumpir ese proceso. Pero no es en absoluto seguro. Creo que las perspectivas en este momento son que, con el snapback, aún no hemos visto cuál será la reacción del E3 ante las negociaciones entre Irán y el OIEA. Y aún no sabemos exactamente en qué consistirá eso. Por supuesto, ya sabes, en Occidente se está diciendo que el OIEA ahora va a ir a Fordow, a Isfahán y a todas partes, a inspeccionar allí y a echar un vistazo al uranio enriquecido, y que eso restablecerá el tipo de mecanismos de inspección.
inspection mechanisms. But I think that is unlikely because Parliament has already Pero creo que eso es poco probable porque el Parlamento ya ha aprobado una ley que controla esto muy de cerca. De hecho, creo que hubo muchas críticas en el Parlamento sobre la posibilidad de que hubiera más tratos con el OIEA. Así que en cierto sentido, se puede decir que lo que ha ocurrido con el acuerdo para dialogar con el OIEA e incluso luego firmar algún tipo de acuerdo, que puede ser muy general y puede aportar muy poco más allá de lo que el Parlamento estableció, se hizo para preservar, por así decirlo, el apoyo continuado de Rusia, China y los estados de la OCS frente a una acción en el Consejo de Seguridad. Creo que Rusia y China preferirían que los primeros pasos vinieran de Occidente y no de Irán. Si lo prefieres, en lugar de que Irán se niegue a negociar con el OIEA y diga que no, entonces parecería o sería presentado por Occidente como que Irán está en el lado equivocado de este asunto, y eso debilitaría sus esfuerzos para, si se quiere, cambiar el proceso. Pero tengo que decir que es lamentable que esto haya ocurrido al mismo tiempo que hemos visto este ataque en Doha contra el liderazgo de Hamás. Ver al ministro de Asuntos Exteriores, Arashi, sentarse y firmar con las mismas personas a las que el Parlamento ha dicho, no los queremos de vuelta en el país. De nuevo, parece una especie de rendición. Sin embargo, creo que hay que verlo en el contexto más amplio de cuál es el proceso geopolítico y el apoyo que Irán necesita de los miembros de la OSCE. Como digo, al final del día no lo sabemos, pero mi intuición es que esto seguirá adelante. Por cierto, he escrito sobre esto y puedes encontrarlo en ese Substack que Nima mencionó antes. Cuando fue investido por primera vez, Trump redactó este memorando presidencial, ¿cómo se llamaba? Un memorando presidencial nacional, lo que implica que es legalmente vinculante para toda la administración, legalmente obligatorio. Incluía todas las cosas habituales, no a las armas nucleares, no a los misiles, poner fin a lo que él llama los apoderados de Irán en la región. Pero también instruye al secretario de Estado a asegurarse de que se inicie el snapback y que Irán asuma todas las consecuencias de su, por así decirlo, abuso del JCPOA, su incumplimiento del JCPOA. Así que ha estado ahí desde el principio. Y si lees el memorando es, si quieres, un plan para la guerra. Quiero decir, no hay concesiones. Y por eso creo que esta es una de las dificultades a las que se enfrenta Irán, uno de los problemas, porque a la luz de lo que acaba de suceder, a la luz de lo que hemos visto en toda la región, para quienes hablan de diplomacia y negociación con Estados Unidos parece una quimera, porque está bastante claro, si lees ese memorando lo verás. Es decir, Estados Unidos no busca un resultado negociado, ni tampoco Israel. Buscan la capitulación, una capitulación total, y la disposición de Irán a, por así decirlo, despojarse de cualquier sistema de defensa o de cualquier capacidad de autodefensa, o de lo contrario, enfrentarse a una acción militar. Así que no creo que los indicios de diálogo con el OIEA deban interpretarse necesariamente como que Irán esté dispuesto a ceder ante Occidente de ninguna manera. Más bien, creo que se trata de una implementación táctica innecesaria. Sin embargo, pienso que hay una comprensión muy clara en el liderazgo iraní de que es probable que se apliquen las sanciones de restablecimiento automático, y por lo tanto es bastante probable que Irán abandone el TNP. Como resultado, pronto estaremos en una crisis. Una de las cosas extrañas y bastante paradójicas es que hasta el 13 de junio la narrativa israelí siempre decía, esta es la oportunidad, esta es la ventana. Irán nunca ha estado más débil. Todos sus aliados han sido desarmados, dañados o decapitados. Esta es la oportunidad. Podemos entrar y atacar Irán y debemos aprovecharla. ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, hubo un informe del INSS, que es una especie de ON de seguridad en Israel, que decía, bueno, el 13 de junio no debilitó a Irán en absoluto, como se esperaba.
y luego lamenta mucho, diciendo en realidad no hubo ninguna señal de descontento con el gobierno. Este es el documento israelí. No hubo ninguna señal de... Y lamentan y dicen, desafortunadamente, no hubo ningún indicio de inquietud contra el gobierno tras el 13 de junio y la acción posterior contra Israel. No ocurrió. Y luego llega la conclusión lógica o ilógica, según se mire, de decir, no obstante, debe haber un cambio de régimen en Irán. Punto. Así es como se desarrolla el non sequitur. That was how the non sequitur follows through. No, it didn't work. Is there any reason to think why it should work? No, no funcionó. ¿Hay alguna razón para pensar que debería funcionar la próxima vez? No. Sin embargo, seguimos haciendo esto. Así que lo que están diciendo ahora es que, paradójicamente, en realidad Irán se está fortaleciendo e Israel se está debilitando. Así que la ventana es más pequeña y más corta. Es justo lo contrario de lo que teníamos hace unos meses, cuando la ventana era corta porque Irán era más débil e Israel más fuerte. Ahora ha cambiado, y dicen que, en realidad, Israel es más débil e Irán más fuerte. Así que será mejor que actuemos rápido. Así están las cosas en esa conversación con el OIEA. Es un ejercicio complejo, pero creo que lo fundamental es que esto se entiende en Irán. Y creo que, en definitiva, Irán se está preparando a toda velocidad ante la posibilidad, que no desean, pero aceptarán si llega, de una guerra. Alistair, before going to the conflict in Ukraine, Alastair, antes de pasar al conflicto en Ucrania, cuando observas el Oriente Medio hoy en día y la forma en que Estados Unidos, has mencionado la política de capitulación, la capitulación total que buscan en Oriente Medio en cuanto a su trato con Irán y otros actores de la región. Pero con esta política de apuesta y caos que están siguiendo, ¿crees que su objetivo final es de alguna manera obtener algún tipo de influencia en Oriente Medio? Porque yo no lo veo posible. Cuando persigues la capitulación y ves a tus competidores como China y Rusia, ellos no tienen este tipo de políticas. Ellos buscan la cooperación, quieren una mejor relación, quieren un Oriente Medio seguro y estable. ¿Cómo puedes imaginar que lograrías algún tipo de influencia o que podrías ganar en Oriente Medio? Win in the Middle East? Well, we're not talking about leverage. Bueno, no estamos hablando de influencia, solo estamos hablando de Israel ha cambiado. Quiero decir, este es el gran cambio que está ocurriendo. Esto se impone mediante asesinatos, ataques de decapitación, ataques con misiles, asesinatos. Es decir, esta es la imposición. Los acuerdos de Abraham, que como describiste originalmente trataban de avanzar hacia una región más pacífica por medios voluntarios, estados como Marruecos y otros dijeron sí, normalizaremos relaciones con Israel. Ahora no es así. La normalización llega al final de un ataque con misiles. Así que quiero decir, cualquiera que se oponga a Israel está en peligro de ser asesinado o de una acción militar en este momento. Quiero decir, de hecho, pusiste ese fragmento al principio de esta charla y tenías al embajador diciendo, bueno, iremos a por ellos estén donde estén, no importa, cruzaremos cualquier frontera, iremos. Así que estamos en una era completamente nueva, guerra sin límites, sin elementos legales, sin viejas construcciones o pensamientos geopolíticos. Es simplemente fuerza bruta para lograrlo. ¿Será eso viable? ¿Es esto viable? Bueno, creo que hay dos cosas que decir al respecto. No pretendo tener una conclusión fácil, pero una es que Israel Ben-Gurión entendía que Israel era un estado pequeño, ya sabes, de 1 millón de personas más o menos, y que nunca podría tener un gran ejército de reclutas. Y por eso introdujo la idea de las reservas, que habría un pequeño ejército profesional, pero en su mayoría serían reservistas, y las guerras tendrían que ser cortas. Lo dijo específicamente, tienen que ser guerras cortas, de unas 3 semanas, más o menos, para que los reservistas pudieran volver a casa y retomar sus vidas personales y profesionales, y cosas así. Ese fue el primer modelo para Israel. Debido a presións receptores y las etnotegi.
And so in that respect, Y en ese sentido, sabes, creo que Israel está ahora excediendo sus límites, sus fronteras. Quiero decir, estuvo presente en todas partes de Oriente Medio. Es decir, hubo unos 5 países atacados en la última semana, desde Yemen hasta todo Oriente Medio. Así que ese es un elemento. Pero lo otro es que hubo un artículo muy contundente publicado recientemente en la edición de fin de semana de Haaretz, escrito por alguien que volvió a 1948. El autor había trabajado originalmente sobre el periodo del 48 y cómo resultó que esos eran los valores de Israel que se implantaron en el 48. Y se suponía que se trataba de la pureza de las armas, el apoyo a cualquier israelí que fuera asesinado. Recuperamos el cuerpo, pase lo que pase, volvemos y luchamos por ellos. Y luego ella compara eso y dice, por supuesto que eso no fue lo que ocurrió en el 48. Mataron a gente, dispararon a niños, y nunca hubo justicia. Nunca llegó. Se redactó un informe, pero nunca se publicó. Y ella dijo, ya sabes, incluso cuando estaba claro que se cometieron crímenes contra los palestinos, crímenes evidentes, nunca se abordó. Y lo que realmente estaba diciendo es, lo mismo, dat says en los valores. ¿Qué es Israel tuvo? Sol, una máquina matriz, es la ganí. Just a killing machine? Is it the Haganah? Are we just the Haganah, a sort of terrorist movement? Sabes, somos simplemente la Haganah, una especie de movimiento terrorista en el futuro. Es así como podemos sobrevivir. Y creo que estas presiones son reales, y creo que están aumentando. Y esta fue su conclusión. Dijo que la guerra que dio origen al Estado, pero las condiciones y lo que ocurrió en esa guerra, en realidad podrían provocar el fin de Israel mismo. Es un texto bastante profundo y que invita a la reflexión para que los israelíes lo lean y mediten, porque, por supuesto, tenemos eso, quiero decir, las escenas horribles en Gaza donde los soldados aparentemente matan niños por diversión, lanzan bombas sobre tiendas de campaña, queman a personas vivas. Ya sabes, la pureza de las armas, el ejército moral, el propósito moral de Israel, desaparecidos. The moral purpose of Israel? Gone. En lo que respecta al caso de Ucrania, Alastair, ayer tuvimos una nueva escalada, drones rusos en territorio polaco, y de alguna manera estaban exagerando lo que había sucedido. No hemos oído hablar de ningún bombardeo real, pero parece que Europa y los países europeos están intentando exagerar la situación de alguna manera. No hubo contexto, no hubo conversación entre el presidente ruso y el presidente polaco, ni entre las personas por debajo de ellos, ya sabes, los ministros de Asuntos Exteriores, nada por el estilo. Bueno, no puedo dar fe de esto y decir, ya sabes que es cierto, pero te diré ante todo que los rusos dicen que no lanzaron drones contra Polonia. Los rusos están diciendo, y no digo que esta sea una posición oficial como tal, pero están diciendo que eran drones Geran, los drones Geranium, los que entraron en Polonia. Y creen que en realidad estos drones estaban diseñados para parecer drones rusos, que de hecho fueron ensamblados utilizando piezas de drones iraníes que habían caído en Ucrania y que habían sido, ya sabes, deliberadamente montados con la mayor cantidad posible de restos de drones iraníes, junto con elementos nuevos para crear drones que al caer y ser examinados por expertos, pareciera que, bueno, mira, claramente hay piezas rusas en esto, y por lo tanto es un misil ruso. Ellos piensan que existe una corriente de pensamiento, por tanto, lo cual no puedo decir que se haya verificado completamente, pero que esto es un caso muy evidente de operación de falsa bandera, que ocurre justo cuando los rusos estaban llevando a cabo una operación contra Leópolis, justo al otro lado de la frontera polaca, para darle más credibilidad y más impacto. Esa es la versión rusa. Por supuesto, los ucranianos tendrán una versión diferente, y los polacos otra distinta. Pero creo que, ya sabes, uno mira esto y se pregunta, ¿cui bono? Entonces, ¿por qué querría Rusia lanzar drones?
Quiero decir, no parecieron lograr nada. Así que, ¿por qué querrían hacer eso si no es para atraer la atención? Y por supuesto hay rusófobos en Polonia. Y el primer ministro ha sugerido convocar una reunión del artículo 4 de la OTAN para debatir estas cuestiones. Pero eso es lo que entiendo. Que estos artefactos fueron construidos de manera ingeniosa utilizando piezas reales de restos de drones caídos de los drones Geran, ensamblados con otras piezas fabricadas para parecerse a un dron ruso, y luego lanzados a Polonia precisamente para provocar ese tipo de reacción de la OTAN que el primer ministro polaco Tusk parece estar defendiendo. Ya veremos. Pero como siempre ocurre con estas cosas, el peligro de las operaciones de falsa bandera es que a veces funcionan y a veces no. ¿Cree que Rusia y el gobierno ruso y la administración de Putin piensan que pueden conseguir algo a través de negociaciones con Estados Unidos? O, mientras intentan negociar, o de alguna manera aparentan, o de algún modo intentan sacar lo que puedan de las negociaciones, el objetivo principal en realidad es lograrlo en el campo de batalla. Bueno, no puedo responder por lo que Putin pensó de la reunión en Anchorage, porque eso no es algo que sea de dominio público. Pero lo que creo que era el sentir entre los rusos, más ampliamente en el liderazgo, ciertamente no una posición oficial, pero la sensación es que al final de la reunión parecía que Trump había escuchado y entendido el argumento de Putin de que iban a proceder con la operación militar especial para forzar una solución por medios militares, para imponer una solución a Zelensky y a los europeos. Y pensaban que tenían algún tipo de indicio de que Trump frenaría las sanciones y otras acciones durante un tiempo, al menos. Pero lo que ellos ven y lo que yo veo, y no creo que sea muy controvertido, es que no se observan señales de preparativos para un acuerdo de paz duradero. No hay un trabajo previo adecuado, ni trabajo de equipo. Sabes, hay ciertas cosas, y Putin lo ha dejado muy claro. Quiero decir, tal como están las cosas, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo final cuando Ucrania sigue bajo la ley marcial? Habría que celebrar un referéndum al respecto. Los referendos no pueden celebrarse bajo ley marcial. Y si se levanta la ley marcial, entonces debe haber elecciones para un nuevo presidente. Todo esto forma parte del proceso ucraniano. Pero no se ven esfuerzos serios por parte de Estados Unidos para empezar a poner en marcha los elementos de una solución política. Solo escuchamos lo mismo, alto el fuego, luego garantías de seguridad y que la OTAN se desplegaría, lo cual, por supuesto, Rusia no aceptará de ninguna manera. Y es bastante obvio por qué. Quiero decir, todo este conflicto surgió porque la OTAN entró en Ucrania, la otanización de Ucrania después de 2014. Así que no van a decir, sí, podéis dejar que la OTAN vuelva después de todo este derramamiento de sangre rusa para llegar a este punto. Así que no creo que eso vaya a ser un comienzo. Pero aún así, vemos que al final de eso, Trump no habla con Putin, sino que va a los europeos y tiene una reunión con la coalición de los dispuestos y les dice, mirad, realmente debéis sancionar a Rusia. No, tenéis que sancionar a toda Rusia. Sanciones secundarias a la India, sanciones secundarias a China, sanciones al 100% para detener todo esto. Tienes que ser tú quien imponga las sanciones, no Estados Unidos. Ese es el mensaje que está transmitiendo. Y por supuesto, creo que los europeos iban a estar en Washington ayer o hoy. No he seguido las noticias al respecto. Van a tener reuniones individuales con Trump, no en el mismo formato que antes, para presionarles sobre la necesidad de que Estados Unidos sancione a Rusia. Bueno, creo que Rusia, en realidad, en las reuniones de la OCS, logró en gran medida llegar a acuerdos y entendimientos con sus colegas de la OCE que reducen las vulnerabilidades que le quedan frente a las sanciones.
Así que no creo que estén especialmente preocupados por las sanciones, pero aún no saben, ya sabes, qué es lo que quiere Trump. But they still don't know, what does Trump want? What is his next? ¿Sabes? ¿Cuáles son sus próximos pasos? Un momento es de una manera y al siguiente es de otra. No sabemos qué va a decir después, qué va a hacer. Y creo que la conclusión general debe ser, quiero decir, para cualquiera que siga esto de cerca, que Estados Unidos quiere mantener un estado de dominio perpetuo y escalatorio, si no dominio, al menos una escalera de escalada. Es decir, Rusia tiene el dominio, pero quieren mantener una especie de escalera de escalada apoyada contra Ucrania como algo a lo que puedan volver cuando quieran, o en el futuro, puede que quieran subir por esa escalera de escalada. Sort of go up that escalatory ladder, and they're reluctant to take away the ladder completely because Y son reacios a quitar la escalera por completo, porque entonces pierden la oportunidad de decidir más adelante si quieren subir por la escalera de la escalada. Quiero decir, aunque solo sea por razones económicas, por el dinero ya sabes que el conflicto en Ucrania ha devuelto al complejo militar industrial, pero también a muchos políticos. Ha sido un chollo, igual que lo fue Afganistán. Así que esto, realmente ya sabes, si no hay señales de progreso, ningún progreso tangible, ¿cuál es el sentido de una reunión entre Putin y Zelensky? Quiero decir, pueden sentarse juntos, pero ¿qué van a decir? and Zelensky. I mean, they can sit together, but what are they going to say? I mean, nothing has been prepared on that. Quiero decir, ya sabes, no se ha preparado nada al respecto. Realmente tendría que haber, estas son cuestiones legales, no solo, ya sabes, exigencias, pero ya sabes, realmente tendría que haber para acordar cambios territoriales y cosas así, un referéndum del pueblo ucraniano. Y ya sabes, eso significa el fin de la ley marcial, y eso significa el fin de Zelensky en el poder. Nada se mueve, nada sucede. Entonces, ¿qué quiere Trump? Creo que en este momento escalada. ¿Dónde está todo esto? Ya sabes, cuando miras su apoyo a la guerra de Israel en Gaza, y sus comentarios el otro día dejaron claro que no van a detener la anexión de Cisjordania. No tienen nada que decir, depende de los israelíes. Quiero decir, ¿a dónde nos lleva todo esto? I mean, where is all this taking us? I think, Creo que ya sabes, la idea original de Trump, de utilizar la beligerancia, amenazas de aranceles, sanciones y acción militar, como una forma de mantener la supremacía estadounidense, bueno, la de Trump en todo el mundo, en Europa y otros lugares, y en Venezuela, todas estas cosas, no parece estar funcionando muy bien. Así que lo que va a pasar a continuación es una gran incógnita. Quiero decir, hasta ahora, y de nuevo lo que ha pasado en Doha es fundamental. Vamos a ver un movimiento hacia un mayor, si se quiere, un mayor énfasis en la acción militar descrita como paz, ya sabes, la guerra disfrazada de paz. ¿Y será eso suficiente para, ya sabes, calmar a su base MAGA? Bueno, esa es una pregunta sin respuesta. Well, that's an unanswered question. I think Europe, Alistair, is in a very dire. Creo que Europa se encuentra en una situación muy grave con el tema de los aranceles que Estados Unidos quiere imponer a Rusia, porque al fin y al cabo, con el Nord Stream y el caso del petróleo ruso, están intentando imponer aranceles y sanciones. Ellos están recibiendo, son uno de los importadores más importantes de petróleo ruso, junto con China, India, Turquía, la Unión Europea y Brasil. Y gran parte del petróleo que reciben proviene no solo directamente de Rusia, sino también de India y Turquía. Entonces, ¿cuál es la solución por su parte? De alguna manera, bueno, es peor. Well, it's worse. It's worse than what you've just described. Because during the Es peor de lo que acabas de describir, porque al final de esta conferencia, la conferencia de la OCC, se firmó un contrato para Siberia 2 con China, que podría completarse para 2030, en menos de 10 años. Pero la cuestión aquí es que ese gas venía de Alaska, y China está justo aquí al lado, y el gas está allá arriba en Alaska. Por supuesto, siempre estuvo destinado a Europa. Ese yacimiento de gas se desarrolló y se pensó para el Nord Stream y para Europa. Pero ahora que el contrato se ha firmado, nunca volverá a Europa. Los europeos,
Todo el modelo de negocio de Alemania dependía mucho del gas barato por gasoducto que venía de Rusia y del yacimiento de Alaska. Pero ahora ya está comprometido. Va a ir a China. Así que, Solivor Tanjungskortaint Test of Beefs, is it just where step is dress, Setimpel Kagjir Bird, will you target, Sumethid you Stathers Gary Greer in a Hebercore. I mean, their business model required cheap energy. Soon they'll have nothing and nothing in prospect. Pronto no tendrán nada, y nada en perspectiva. Y ya sabes, probablemente lo aceptarán porque son tan pusilánimes en la Unión Europea. Dirán cualquier cosa, ya sabes, porque si hacemos lo que él quiere en cuanto a sancionar a Rusia, quizás él sea más duro apoyando a Ucrania. Quiero decir, así es como piensan. Piensan, ya sabes, el acuerdo comercial con Estados Unidos y todo eso. Oh sí, von der Leyen dice, bueno sí, podríamos haber sido más duros en las negociaciones. Pero en realidad, lo que esperábamos era que, ya sabes, si él veía que íbamos en serio en este aspecto y que Europa apoyaba de verdad, entonces él sería más firme, por así decirlo, en su apoyo a Ucrania. Es decir, proporcionando armas, dinero e inteligencia a Ucrania. Bueno, no hay señales de que eso haya ocurrido todavía. No hay señales de que esté ocurriendo aún. Lo que él está diciendo, en cambio, es, bueno, no, vosotros, Europa, tenéis que pagar por las armas. Tenéis que comprarlas a Estados Unidos. Luego podéis enviarlas a Ucrania. Tenéis que aumentar vuestras contribuciones a la OTAN al 5%. Así que un impuesto a Europa del 5%, todo el cual se gastará en comprar armas estadounidenses. Y está diciendo, ahora podéis empezar a sancionar a Rusia. ¿A dónde va a acudir Europa? Ya ha alienado a China, ha alienado completamente a Rusia. Y a pesar de todos sus intentos, ya sabes, Trump desprecia a Europa y a los europeos. No piensa mucho en nosotros, en absoluto. Así que ya ves, Europa está en una verdadera crisis existencial. Antes de terminar, Alastair, hay otro caso en marcha en Nepal, una especie de revolución de colores, que está relacionada tanto con China como con la India. ¿Cómo ves el hecho de que, al estar en la puerta de China y la India, y habiendo visto la misma actitud en Pakistán y en Bangladesh con las revoluciones de colores y el caso de Imran Khan en Pakistán, cómo ves la manera en que Rusia y la India, que intentaron dejar de lado sus diferencias en la cumbre de la OCS, intentando acercarse, cómo crees que se desarrollará eso? La India siente de alguna manera que Estados Unidos está dispuesto a sacrificarla por la guerra en Ucrania, por eso se están acercando a China. ¿Y cómo influiría este incidente, esta revolución de colores, en Nepal, en la relación entre ambos? Bueno, no estoy familiarizado con los detalles de quién es quién en Nepal y en esta crisis actual. Pero lo que dices es cierto. Sabes, toda esta política de Occidente respecto a Rusia y China se llama extender Rusia. Es decir, crear focos de tensión por toda la periferia de Rusia para desviar dinero, recursos y atención del tema principal, el asunto ucraniano o el que sea. Y creo que esto es muy probablemente otro ejemplo, igual que hemos visto que ocurre en el Cáucaso, donde intentan extender Rusia a través del Cáucaso y Azerbaiyán y también extender Irán de la misma manera. Así que creo que calentar la frontera entre Rusia y China es un intento obvio de crear una brecha que acababa de superarse satisfactoriamente en una reunión de la OCDE en Xi'an. Muchas gracias, Alastair, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Antes de terminar, para nuestra audiencia, por favor visiten conflictsforum.substack.com y suscríbanse allí. Van a encontrar mucho material sobre cuestiones geopolíticas. Un placer, Alastair, como siempre. Muchas gracias. Gracias.